que fue una conferencia de prensa atípica porque comienza a un horario distinto, hay un uso horario distinto en Baja California Sur y de acuerdo a esto, pues bueno, comienza hasta las 8 de la mañana y se extiende, nos están dando las 10:15 de la mañana en estos momentos y pues bueno, la verdad es que qué bueno que se extendió, hubo muchos temas que platicar, muy importantes. Y quiero comenzar con este. La primera pregunta se la hace el reportero de TV Azteca, Irving Pineda, quien le pregunta al presidente pues que cómo le fue en el desayuno con el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Saldívar. El presidente dice que pues muy bien. Irving Pineda después le pregunta que qué desayunaron. Imagínese usted la pregunta, ¿no? Y es que, vamos, del principio, si pregunta a un reportero, un periodista, oye, ¿cómo le fue en algún lado? Pues se espera una respuesta que puede ser, pues bien, ¿no? Hay que ir al grano y hay que plantearlo como es. Pero bueno, Irving Pineda hasta le preguntó al presidente que hasta que qué desayunaron y el mandatario le responde que tamales de frijol y plátanos fritos con un rico chocolate caliente. Bueno, pues al final, el corresponsal Irving Pineda de TV Azteca, de Azteca Noticias, también le cuestionó si platicaron de la rebelión en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y el presidente López Obrador le dijo que sí, que de eso y de otros temas, pero que el asunto del tribunal lo tienen que resolver los magistrados porque es una institución autónoma, entre comillas. Dice, a todos los magistrados los nombraron los partidos, la verdad es que los partidos los pusieron y ellos deberían ahora explicar cómo pusieron a estas personas con toda esa falta de integridad, de principios, que insiste con que, él le insiste con que deberían de renunciar todos y que ya no metan la mano los partidos, que de ahí tan necesaria la reforma electoral, ¿no? Revela el presidente que en el caso del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pues los ponen dos partidos, ¿no? Así a los magistrados que pues están en ese órgano, en ese cuerpo judicial, ¿no? Imagínese usted. Lo que también llama la atención es que el presidente le diga a Irving Pineda que no puede intervenir la Suprema Corte de Justicia en este conflicto del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Dice, no tiene facultades. Se construyeron algo muy especial los partidos para que solamente la partidocracia domine y no pueda legalmente intervenir la Suprema Corte. Dijo que ojalá se arregle, pero que lo mejor en todo caso, insiste, es que renuncien todos estos cuates y que se limpie el organismo, que se limpie esa institución, que haya una reforma electoral, que es lo mismo que requiere que pase en el Instituto Nacional Electoral. Relató que hace algunos años, dijo en un meeting, les apuesto que la mitad va a ser de un partido y la mitad de otro partido, y que no se equivocó en ese entonces, que era todo muy cínico, y ahora estamos viendo esa descomposición tremenda ahí en el Tribunal Electoral. Dice que es necesario que se reformen estas instituciones. Reveló que 4 de los ministros que se oponen a la ampliación de Saldívar, por ejemplo, en la Suprema Corte de Justicia, son los que votaron a favor de ampliar el mandato de los magistrados. Entonces no tiene sentido esta idea de que, ¿cómo es posible que quieran ampliar al ministro Saldívar? Este es el presidente de la dictadura, y etcétera. Bueno, pues esos ministros de la Suprema Corte de Justicia son los mismos que dieron que permitieron que se extendieran los magistrados del Tribunal Electoral. Dice que, como decía Emilio Azcárraga, papá, eran soldados del presidente, pero que ahora no, ahora son soldados de los partidos y empleados de la oligarquía. Y lo más interesante, señoras y señores, es que el presidente revela que no quieren sus compañeros, sus compas, al ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, quien en efecto ha demostrado ser una persona muy honrada, muy seria, muy responsable. Vamos, cuando intentan criticar los medios de comunicación tradicionales se van de bruces, saben perfectamente quién es Arturo Saldívar, saben que es pues un doctor de la ley, algo que ha estado siempre del lado de México y que ha sido absolutamente intachable. No por nada es el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia, eso lo saben y se van de bruces. Igual los críticos de este gobierno, los críticos de la Cuarta Transformación, lo intentan como el saco de pus, pero a la mera hora se dan cuenta que Saldívar es Saldívar. Arturo Saldívar, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia, pues es un hombre que pasará a la historia por su honradez.
y por esta lucha absoluta que tiene para buscar la reforma en ese poder judicial que se desangra en corrupción, esa es la palabra, se desangra en corrupción. El presidente dice que no lo quieren sus compas, sus compañeros, ministros de la Suprema Corte de Justicia, porque busca la reforma del Poder Judicial, ya que este está podrido. Condenó que la Corte siga siendo, acá, si acaso, la Suprema Corte del Derecho, no la Suprema Corte de Justicia, por los intereses que siempre han dominado al Poder Judicial, y dijo que los grupos de poder no quieren que se acabe con la corrupción, no quieren que se acabe con el nepotismo. Lo que también llama la atención en esta discusión que tuvo el presidente con Irving Pineda, y que qué bueno, dio a conocer muchísimos datos importantísimos, pero lo que llama también la atención es que el presidente revela que está muy difícil, está muy cabrón, esa es la palabra, que le extiendan el periodo, el mandato al ministro Saldívar. El presidente dijo que está muy difícil, porque predominan los ministros del antiguo régimen, que así como aprobaron que aumentara el periodo de los magistrados porque les convenía y estaban recibiendo órdenes, pues así ahora no quieren extender el mandato de Saldívar, porque los machuchones no quieren que se limpie el Poder Judicial. Pregunta el presidente, ¿cuándo perdían un juicio, un asunto, los de arriba en el Poder Judicial? Yo le pregunto, no, pues no, los siguen sin perder, ¿no? Siguen sin perder esos juicios, son los que mejores condiciones tienen. Hoy hablábamos, al comenzar este espacio, al comenzar las horas de Sin Censura, le planteábamos la liberación de María Isabel San Agustín, esta indígena de Hidalgo, esta mujer indígena de Hidalgo que fue puesta en prisión 11 años injustamente. Y ella mencionaba cómo es que mucha gente inocente en las cárceles, exactamente, hay los que compran su libertad, pero los machuchones, como los menciona López Obrador, bueno, pues ellos son los que determinan y los que tienen en su bolsa a ese desangrado, corrupto y asqueroso Poder Judicial. Esa es la realidad. Dice que ahí está el ejemplo de la consulta que les negaron para la reforma energética, a pesar de que consiguieron las firmas que requería la ley. Y dice, bueno, se puede salir con la suya de manera cínica, pero son triunfos pírricos, se exhiben más, muestran el cobre, y la gente cada vez más toma conciencia y por eso no les va bien en los procesos electorales. Me parece que fue muy ilustrativo esto que vimos y que escuchamos en la conferencia de prensa mañanera. Insisto, habrá sus críticos que cuestionen, que dicen que esto es un aleccionamiento por parte del presidente López Obrador, pero es un mensaje de dos vías. Ahí vimos a un muy crítico, Irving Pineda, haciendo una serie de cuestionamientos, y después al reportero de Reforma. De hecho, grábenos, don David,